Buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecer a Agrovidar, a todos los componentes de Agrovidar y a Gonzalo en particular, porque siguen organizando estas jornadas, que ya son las sextas, aunque haya sido a lo largo de 8 años, como nos ha comentado él, estas jornadas en La Rioja, porque la verdad es que todos los años nos hacen pararnos y dedicar una parte de ese tiempo a lo que es la agroecología, ¿no? Y a la producción ecológica. Entonces, de verdad, que gracias por seguir siendo incansables en seguir haciendo difusión de lo que esto supone. También, por supuesto, dar las buenas tardes a las ponentes de hoy. Con alguna de ellas he tenido la ocasión de compartir alguna mesa en alguna ponencia, en alguna jornada, y bueno, pues que me alegro de saludaros y de volver a veros y de escucharos, porque luego yo voy a estar también escuchándoos, porque sobre todo esa parte de CELSA, de la parte de la PAC, bueno, pues como estamos ahí un poco también trabajando en ese sentido, aunque sea desde otro sitio, pues me interesa mucho escucharle. Y por supuesto a todos los participantes que, bueno, que sorprendentemente se ha ampliado la familia y ya no son solo de La Rioja, sino que hay muchos más de sitios diferentes. Bueno, en este momento, como sabéis, pues la agroecología está en la agenda política de máxima actualidad. Esta semana es una semana clave, es una semana muy importante en la que pueden ver la luz los acuerdos para que tengamos ya encima de la mesa los reglamentos que nos van a marcar a partir del 2023 y por un periodo mínimo de hasta el 2027 nos van a marcar esa ruta de los próximos años. Pero no solamente es esa parte de lo que es la PAC como tal, del plan estratégico, de los reglamentos, de los acuerdos que puedan llegar también el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea, que también se celebra esta semana, sino que realmente hay algo que para mí es todavía más importante y que es el Pacto Verde. El Pacto Verde nos va a marcar la hoja de ruta para los siguientes años y es lo que nos va a marcar que la economía de la Unión Europea en los próximos años va a ser una economía sostenible. A nosotros nos ocupa desde luego el sector agrario, pero bueno, a nosotros es la parte que nos toca, pero desde luego hay muchos sectores que van a verse implicados también en este Pacto Verde. En este sentido, tanto la estrategia de la granja a la mesa, conocida por todos vosotros, y la estrategia de la biodiversidad van a ser las piedras angulares de este Pacto Verde. La crisis del coronavirus no ha venido más que a poner todavía más en valor pues esa vulnerabilidad que realmente de todos los ecosistemas, de los agrosistemas, y tenemos que resolver ese equilibrio. Entonces, bueno, yo creo que es absolutamente fundamental que todas las políticas y todo ese marco de actuación general que tenemos esté enfocado hacia esa gran estrategia y hacia ese Pacto Verde. La estrategia de la granja a la mesa, ya sabéis que está poniendo encima de la mesa muchos condicionantes y nos está marcando muchos hitos con números que, aunque bueno, parece que nos resistimos un poco a llevarnos ese dato o esa cifra o ese compromiso numérico a los planes estratégicos, desde luego no cabe duda que es que independientemente que no nos lo llevemos como cifra o como dato, es lo que vamos a tener ahí. Hablamos de reducción de plaguicidas, de reducción de la pérdida de nutrientes, de reducción de antimicrobianos y desde luego apoyar decididamente la agricultura ecológica, que es un poco de lo que hoy tratamos aquí. Estamos hablando de que en el 2030 nos marcan que al menos un 25% de la superficie agraria útil esté bajo este sistema de producción. En La Rioja no cabe duda que tenemos un gran trabajo por delante, porque desde luego los datos de la agricultura ecológica pues nos ponen con un horizonte de 2030, que aunque tengamos 9 años por delante, conseguir pasar de un aproximadamente 2% que podemos tener ahora a un 25%, pues yo creo que nos va a hacer sentarnos, hacer una reflexión profunda y desde luego pensando que esto tiene que ser una oportunidad de futuro, que es una realidad económica ya en el presente lo que es la producción ecológica en sí, porque los datos lo dicen, porque desde luego hay una demanda mayor de producción ecológica.
y que tenemos que ver como este tipo de producciones también como una oportunidad frente al empleo, frente a otras formas de poderse uno ganar la vida en el tema de distribución, en el tema de producción, en el tema de transformación, en todo. Pero desde luego lo que sí que tenemos claro es que aquí en nuestra comunidad autónoma hay un gran trabajo por hacer, porque pasar de ese 2% a un, vamos a suponer, 25%, pues desde luego no va a ser fácil y va a requerir del esfuerzo de todos. En este momento, en los planes estratégicos, que ya sabéis que se está trabajando, que bueno, que se habla con una fecha como de mitad de junio, alrededor del 10 de junio, para que pueda haber un acuerdo, un gran acuerdo entre las comunidades autónomas para ya empezar a plasmar en papel las decisiones como más fundamentales. Para nosotros, al menos, para nuestra comunidad autónoma, creo que va a ser una buena noticia que la agricultura ecológica siga en el segundo pilar, porque eso nos va a facilitar que podamos ser ambiciosos en realmente trabajar en una medida de apoyo que haga que convenza o que ayude a convencer a ciertos productores que este es el camino. Si lo tenemos en el segundo pilar, que son las medidas que van siempre ligadas a ese desarrollo rural y que son intervenciones regionales, yo creo que tenemos un mayor margen para realmente poder hacer una medida, una intervención de agricultura ecológica muy potente para que sirva como apuesta para la gente que está pensando en dar ese paso. Pero claro, no nos podemos quedar solo ahí. Está claro que solo con la ayuda ha habido ayuda y estamos en el porcentaje que estamos. La ayuda a la agricultura ecológica viene estando en las medidas del Programa de Desarrollo Rural. También es cierto y es curioso que cuando se abren los programas de desarrollo rural hay como una subida y luego se mantiene como una especie de meseta que viene coincidiendo como con las aperturas. Entonces, sí que realmente las ayudas tienen una influencia directa en ese cambio, pero desde luego no va a ser suficiente. Entonces yo creo que aquí, por lo menos en nuestra comunidad autónoma, debemos desarrollar una estrategia ambiciosa que nos permita cumplir con la estrategia de la granja a la mesa, pero sobre todo que nos acerque a cumplir con esa ambición también de la sociedad, que lo que nos está pidiendo ahora mismo son producciones agrarias sostenibles y en ellas, en esas producciones agrarias sostenibles, no me cabe ninguna duda que la agricultura ecológica va a desempeñar un papel absolutamente fundamental. Pero bueno, yo termino ya. Desearos a todos que estas jornadas cumplan como en anteriores ediciones así ha sido, cumplan las expectativas de todos los que vamos a participar en ellas desde un lado u otro de la pantalla y que nos ayuden a conocer un poco más profundamente la agroecología, que es más. Y esto, yo estos días he estado participando, bueno, en unas jornadas del Ministerio de Agricultura Ecológica, pero donde de verdad me ha quedado muy claro que la agroecología es algo más que la producción ecológica solo como sistema de producción. Entonces, nada, pues desearos de verdad que sean un éxito como siempre y enhorabuena Agrovidar y muchas gracias a todos. Bueno, mientras parece que está conectando el audio, vamos a leer alguna de las preguntas. Raquel pregunta qué mecanismos plantea el nuevo reglamento para fomentar los circuitos cortos de comercialización. Concha, sí, a ti. Bueno, vamos a ver. Para los minoristas plantea la posibilidad de que no haya, distingue entre producto envasado y no envasado. Para el producto envasado se plantea la posibilidad de no obligatoriedad de la certificación, aunque sí que pueden estar sometidos a control, lógicamente, ¿vale? Pero puede ser no obligatoria, no es obligatoria la certificación. En lo envasado, que ya, claro, ha tenido toda su certificación anterior. Y en la venta de producto no envasado, para pequeñas comercializadoras, hay unos requisitos del tipo, a ver si recuerdo bien las cifras, es algo así como que comercialicen menos de 5 toneladas al año o tengan menos de 20.000 euros de venta,
o que el 2%, o sea, que el coste de la certificación supere el 2% del volumen total de venta de esa entidad, de esa tienda, no se verán tampoco, o sea, estarán exentos, digamos, de la certificación. Vale. Apoyo a los más pequeños. Sí, Jesús Ochoa, ¿eh? Jesús Ochoa. Ochoa Jesús, Moneo. compañero. Hola, buenas tardes. En primer lugar, felicitar a la organización un año más, ¿no?, por haber traído estas ponencias. Felicitar a la administración que esté aquí al pie del cañón, porque otras veces los políticos se dedican a inaugurar y luego te dejan ahí con el pastel para no oír lo que puedan decir. Por tanto, agradecérselo a María Jesús, ¿no? Y felicitar tanto a Celsa también como a Concha por haberse brindado a estar esta tarde aquí en La Rioja. Yo quisiera abundar, claro, comparto por completo las exposiciones que se han hecho, pero hay cuestiones en las que yo quisiera como agricultor igual rematar, ¿no?, que es el tema de los ecoesquemas, que sepamos todos que por medio de los ecoesquemas es por lo que nos van a valorar luego. Me queda una duda de si un agricultor ecológico va a poder optar a los ecoesquemas o, como decía María Jesús, si la agricultura ecológica va a pasar a agroambientales. Y si va a pasar a los ecoesquemas, saber que un agricultor ecológico, pues por supuesto, no va a optar al de la siembra directa. Me parece una incongruencia muy grande ir hacia un reglamento verde, vamos a la mesa y esto, y estamos hablando de ecoesquema con la utilización del glifosato. Es que esto, cuando hay países que se está prohibiendo, dice, ¿cómo se le puede llamar a esto eco? ¿No? Yo, me parece que eso estaría fuera de todo lugar. Entonces esa es una duda que tengo, si al final va a ir al segundo pilar en agroambientales o va a ir dentro del primer pilar. Se ha hablado mucho del tema de la importancia de la rotación y, sin embargo, no veo, no sé si se contempla luego. Yo creo que es importante primar las siembras de leguminosas porque es la vida dentro de del suelo para las rotaciones, lo cual me parece muy importante que se contemple por lo que es la fijación de nitrógeno y por lo que es los residuos que va a generar como materia orgánica, ¿no? Después hay otro asunto que ahora mismo estamos en debate, hay aquí en La Rioja, como en el resto del Estado español, sobre el tema de las renovables. Entonces, todas estas super hectáreas y hectáreas que se van a hacer o se pretenden hacer, si al final estas también cobran PAC como cobra Telefónica o como cobran esas grandes industrias que se ha dicho antes, ¿no? Y el tema de los derechos históricos, pues hombre, me imagino que para los sucesores seguirán haciéndose con los derechos históricos, puesto que la gramática cambiará, pero la matemática no. Y luego importante me parece señalar que es, y lo habéis dicho, el tema de las figuras asociativas, ¿no? A mí me parece que es muy importante que el tejado asociativo, desde un punto de vista económico, sea la herramienta, como se quiera llamar, puedan ser cooperativas, SAD, lo que sea, tenga un fomento y un porqué. Y sobre lo que ha salido antes con relación a los terrenos cultivados, abandonados o lo que sea, yo creo que cumplen un papel ambiental. Yo creo que en La Rioja Baja, sobre todo, es una zona donde hay secanos más rabiosos, donde lógicamente hay distintas producciones que pueden cumplir un papel agroambiental muy importante. Pero claro, también es necesario que se cultiven. Yo creo que lo de sembrar por las subvenciones o eso ya pasó a otra historia, porque ya sabemos lo que pasó. Con relación al tema de las industrias, a la dependencia del agricultor con las industrias y las grandes superficies, como agricultor ecológico a veces te da miedo y prefieres no tener que tratar con estas gentes porque al final
Es una manera de imponer sus criterios y la rentabilidad, por lo que ya hemos experimentado en otras ocasiones, es quedarte en el umbral de lo que significa la producción con relación a la relación económica de ingresos-gastos, ¿no? Y pues tener un mínimo ingreso para que sigas produciendo al día siguiente para los mismos. Digo que en eso hay aspectos muy... perdón, más que aspectos, experiencias muy malas, ¿no? Y principalmente eso, no quisiera ocupar porque las ponencias son vuestras, y decirle, bueno, a María Jesús, que hay una cuestión también muy importante en La Rioja, y es que yo creo que aquí el vino, la uva, y a veces la uva y el vino y la uva tapan otras producciones que hay, y La Rioja la verdad es que es muy diversa, y dentro de esa diversidad, pues por ejemplo, la potenciación de la ganadería es una cuestión, en ecológico, es una cuestión muy importante. La ganadería sería uno de los motores de la biodiversidad dentro de La Rioja, ecológica, y al mismo tiempo iría acompañada con lo que significaría una compensación en las producciones de cereales que andamos muy bajos y de leguminosas o legumbres. Yo creo que es muy importante en estos momentos potenciar eso. Aparte de lo que pueda ser la uva y el vino, yo creo que hay más cuestiones muy importantes. Y las experiencias que hay con relación a la posibilidad de trabajos conjuntos. Por eso en ese aspecto yo creo que es necesario pues contar con experiencias como hemos desarrollado en SEAE, ¿verdad, Concha? En proyectos como Ecopionez o demás, desde un punto de vista de poder juntar a personas que estén interesadas en acercarse a la agricultura ecológica, contando con la experiencia de producciones que se han hecho ya en agricultores que lleven más años y con la asistencia técnica de gente muy experimentada también que está en esto. Lo pongo como ejemplo de muchas cuestiones y de actividades y de trabajos que se pueden hacer para dinamizar un poco más lo que significa en La Rioja la agricultura ecológica. Y con esto no digo más porque yo no soy el ponente, pero de verdad que os agradezco primero la organización y luego vuestras ponencias y vuestras aportaciones. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Si alguna queréis comentar lo que ha dicho. Bueno, yo puedo comentar algún punto y después, desde luego, espero que tanto Celsa como Concha desde luego lo amplíen y lo completen y lo que sea, ¿no? Bueno, a ver, en cuanto a los ecoesquemas, el tema de los ecoesquemas, pues yo no sé si es muy comprensible o menos comprensible, pero los que llevamos muchos años haciendo PAC y viviendo reformas, lo primero de todo que sabemos es que nunca vamos a conseguir que se facilite la gestión. O sea, en ninguna reforma ha sido más fácil de entender, ni más fácil de aplicar, ni de gestionar que la anterior. O sea, lo de la simplicidad, ya sabemos que cada reforma que viene no existe y luego, pues que hay cosas que tampoco pues, se entienden muy bien. Pero bueno, esto es lo que tenemos. Yo, en cuanto a los ecoesquemas y la agricultura ecológica, primer pilar, segundo pilar, a ver, no es que os lo diga yo, que puedo tener información más o menos cercana. Es que el sábado, en el programa de radio que todos los que estamos pendientes del sector escuchamos, se habló mucho de por dónde iban a ir las cosas en ese documento que supuestamente ya se va a presentar y va a ser un acuerdo entre comunidades autónomas. Se hablaba de todo, se hablaba de agricultor genuino, se hablaba de derechos históricos, se hablaba de regiones, se hablaba de todo. Bueno, pues en este sentido, la agricultura ecológica, ahora mismo yo lo que os puedo decir es que se puede entender que va en segundo pilar, que habrá que esperar unos días, una semana probablemente para poderlo afirmar, pero yo creo que agricultura ecológica va a ir a segundo pilar, va a estar dentro de esas ayudas, de esas intervenciones regionales que cada uno vamos a tener que diseñar y que cada uno vamos a tener que justificar el apoyo que damos a cada una de esas producciones. Y lo que también hay que tener claro que es que lo que no puede haber es una doble financiación y que lo que se pague por agricultura ecológica no se va a pagar a ecoesquemas y al revés. Es decir, si hay un ecoesquema
que es la rotación con especies mejorantes, esa rotación de especies mejorantes no la vamos a poder pagar en segundo pilar, que ahora mismo ya sabéis que aquí una de las agroambientales está muy ligada a la rotación de ciertos cultivos. Bueno, pues todo lo que vaya a primer pilar ecoesquema, desde luego, tiene que salir de segundo pilar. O sea, no se van a poder pagar. Que el agricultor haga lo mismo, aunque todo sume para conseguir esos beneficios agroambientales, que todo suma, no cabe duda, pero desde luego no pueden ir a los dos pilares a la vez. Entonces ahora, ecológico va a segundo pilar. Yo no sé si es mejor o es peor. Yo os puedo decir que la postura de La Rioja ha sido que ecoesquema vaya a segundo pilar. Supongo que habrá otras comunidades que tengan sus razones de que vaya a primer pilar, pero las nuestras, desde luego, era que fueran a segundo pilar. Y había muchas, O sea, las económicas eran unas, desde luego, porque si había un ecoesquema de ecológico, nosotros en ecológico no somos el 0,7 o el 0,8 que solemos ser en los repartos habituales como agricultura de la comunidad autónoma, sino que estábamos muy, muy, muy por debajo, ¿vale? Entonces, aparte de razones económicas, había otras. Si queremos impulsarlo de verdad, tenemos que ir a una medida que nosotros podamos controlar y que nosotros dentro de esas medidas, de esas intervenciones regionales, decidamos cuál es el apoyo y que nosotros decidamos que la ficha para la agricultura ecológica del periodo 23-27 tiene que ser el doble de la que fue en el periodo anterior. Eso tiene que ser una decisión de una apuesta de la consejería hacia la agricultura ecológica. Si tú vas a un ecoesquema, el ecoesquema te va a decir tanto por hectárea, tanto de tal cultivo, tanto de tal y se acabó. Entonces, si queremos apostar fuerte por esta medida, desde luego la teníamos que llevar a segundo pilar. Eso, luego aparte, parece que la conversión iba a ir se proponía por algunas comunidades autónomas, la conversión en segundo pilar, el mantenimiento en primero, bueno, ahí había un poco de todo. Pero bueno, la postura de La Rioja, que sepáis que ha sido que la agricultura ecológica tenía que ir a segundo pilar. En cuanto a lo que hablabas de derechos históricos, pues esto es vuelta a lo mismo otra vez de todas las reformas. Los derechos, bueno, puntualizar que una cosa son los derechos y otra cosa, porque lo solemos llevar unido, son un poco como esos importes históricos, ¿no? ¿Qué decimos? Las referencias históricas, pero que me da igual. Derechos históricos en definitiva. Derechos históricos, La Rioja fue una de las comunidades que propuso al Ministerio en que se terminaran ya de una vez los derechos históricos, que no tiene por qué un agricultor de La Rioja manteniendo un pasto en la sierra cobrar un importe 10 veces o 5 veces o 8 veces menor que otro que está manteniendo de la misma forma el mismo pasto en otra comunidad autónoma. Ya lo oísteis el sábado también. De 50 regiones se va a bajar a 18, más una para Baleares, 19. Va a seguir habiendo 5 regiones más o menos en pastos, que creo que es una menos, pero 5 regiones en tierras de secano, en tierra de cultivo secano, tierra de cultivo de regadío, leñosos, con lo cual las diferencias y las horquillas que va a haber de importes entre unas regiones y otras van a ser tremendas. Y esto era una apuesta que pensábamos que realmente era una apuesta fuerte y que realmente se iba a ser valiente en esta reforma e intentar reducir el número de regiones y que todo eso que decimos, porque todos los agricultores con su trabajo, por decirlo de alguna manera, aportan lo mismo, dan de comer a todo el mundo, lo aporta igual uno que su región valga 100 que el que vale 300, en el mismo cultivo, en la misma orientación productiva. Es igual cumple igual con la condicionalidad, ahora con la condicionalidad reforzada, el que tiene en la región 100 que el que tiene 500. O sea, los aportes del trabajo del agricultor realmente son los mismos y sin embargo va a seguir habiendo, o sea, hay 5 regiones, lo cual nos indica que tienen que ser 5 estratos diferentes, porque desde luego si entre las 5 regiones, entre la horquilla de cada una de esas regiones fuera a haber 50 euros de diferencia, no haría falta que hubiera 5 regiones, que con que hubiera una región sería suficiente. O sea que volvemos otra vez a poner, pues eso, a tener unas horquillas que van a poner en una situación de salida, en una ayuda como esta, que es una ayuda a la renta, para contribuir de una forma además clara al medio ambiente, y vamos a poner en diferentes situaciones absolutamente a unos agricultores frente a otros y van a tener que hacer lo mismo y dar respuesta a los mismos retos, teniendo una renta muy inferior a la de otro. Ya no os quiero contar en tema, que aunque ya sé, Jesús, que hay otras producciones y que realmente
el viñedo no es la única producción de La Rioja, totalmente de acuerdo, pero no tenemos que olvidar que es la que nos pone en el mapa, ¿eh? O sea, eso, y a nosotros como administración, desde luego, nos pesa porque es la que nos pone en el mapa en todos los sentidos, ¿eh? Pero yo no me olvido de muchas otras. Pero bueno, en este sentido, lo que os quería decir es que aquí los viticultores no tienen derechos de pago básico. ¿Por qué? Porque aquí no se destiló nunca. Sin embargo, hay otras comunidades autónomas donde se destiló, se generaron derechos de pago básico y esas superficies de viñedo están cobrando una ayuda a la renta. Ya no os cuento nada cuando además hay medidas extraordinarias y volvemos a pagar la destilación. O sea, desde el punto de vista medioambiental, es que hay que darle a esto una vuelta seria, porque es decir, estamos produciendo, o sea, gastando insumos, fertilizantes, fitosanitarios, agua, de todo, una producción que estamos volviendo a llevar a quemar, pero que por eso que quemamos anteriormente ya se nos ha generado una renta. O sea, que la reforma tenía una vuelta, pero una vuelta larga, ¿eh? O sea, una vuelta larga. Y bueno, pues al final también hay que entender que tiene que ser un plan estratégico único como país, que tenemos que caber todos, que hay muchas diferencias entre unas orientaciones productivas y otras. O sea, no tiene nada que ver la agricultura y la ganadería de La Rioja, me da igual, ¿eh? La de Cantabria con la de Murcia o con la de Andalucía o con otras zonas, y que es muy difícil que haya un modelo en el que todos nos sintamos bien. Pues es muy difícil, porque probablemente, pues eso, yo no me siento bien con 5 regiones. ¿Pero por qué? Pues porque probablemente La Rioja, por muchas circunstancias, excepto en el tema en las producciones de cereales de Rioja Alta, que ahí sí que ha habido históricamente unos rendimientos altos, tenemos unos derechos con unos importes muy bajos. Y cuando un agricultor de La Rioja tiene que hacer una inversión, le cuesta lo mismo lo que está comprando, y cuando tiene que comprar un fitosanitario le cuesta lo mismo, cuando tiene que comprar un abono o hacer una enmienda de estiércol le cuesta lo mismo. Entonces, bueno, pues no sé, yo creo que hay que esperar también a ver el modelo y a ver realmente en lo que podemos, no sé, yo espero que haya alguna cuestión en la que como comunidad autónoma, me refiero, salgamos bien, y sobre todo en el tema del segundo pilar, porque nosotros, si tenemos financiación en el segundo pilar, sí que queremos ser muy ambiciosos en todo lo que tenga que ver, sobre todo con producción agraria sostenible, el modelo de ecológico incluido, pero bueno, sostenible en general. Y de lo del tema de las renovables, pues yo no te voy a decir más, pues es que sabemos cómo estamos, cómo tenemos aquí, es lo mismo, hay que guardar un equilibrio entre lo que son las renovables y lo que es el medio. Pues a ver, a mí, desde el punto de vista agro total, pues a mí, que se haya hecho una inversión, por ejemplo, una concentración parcelaria, y que ahora esas superficies se utilicen para hacer instalaciones de energías renovables, pues no sé si lo veo muy claro. Tenemos la directriz de uso de suelo en el que podemos proteger, pero si protegemos todo, si protegemos concentraciones parcelarias, si protegemos más zonas que pueden tener un interés agrario por diferentes motivos, al final también lo que vamos a hacer es que se concentre en donde no esté el suelo protegido y allí vayan a ir todas las instalaciones y estemos haciendo ahí una zona pues que probablemente la estemos vendiendo desde el punto de vista territorial, ¿eh? O sea, que el tema de los renovables tampoco es fácil porque también hay que pensar en ese equilibrio. Pero bueno, de esto ya sabéis que en los últimos días aquí estamos teniendo mucho debate. No sé si la solución es proteger todo, pero hombre, a mí que suba el arrendamiento a la tierra y que un agricultor tenga mucha más dificultad en acceder a un precio razonable del arrendamiento, o un joven que se quiere incorporar y no pueda tener acceso porque tiene una competencia por el tema de energías renovables, pues a lo mejor también hay que, no sé, hay que hacer probablemente una reflexión más profunda, ¿eh? Y nada más. Muchas gracias, María Jesús. No sé si queréis aportar algo más, Concha. Bueno, yo es que me he quedado y lo he anotado. A ver, claro, nosotros somos una entidad de ámbito nacional y como tal, pues siempre hemos pensado que claro, las comunidades autónomas, cada una tiene una sensibilidad, ¿vale? Entonces yo me lo he anotado, te he oído decir que tenéis la intención de
de pagar como agroambiental el doble de lo que se estaba pagando hasta ahora para la producción ecológica. Vamos, eso me parece fantástico y entonces, bueno, muestra que La Rioja quiere mostrar esa sensibilidad como tiene otras comunidades como históricamente Andalucía o ahora mismo Valencia, etcétera, ¿no? Además, yo añadiría que el problema de que la producción ecológica se incluya como ecosquemas es que al final ha quedado tan reducido el montante total dedicado a ecosquemas, con solo ese 20%, al final es repartir migajas, ¿no? De forma que, bueno, si al menos queda en el segundo pilar y la sensibilidad de las comunidades autónomas va mejorando, en Rioja ya la tenemos, pues quizás pueda quedar mejor que repartir, tener que repartir, pues eso, fíjate, si es que yo no me esperaba lo de la agricultura sostenible, lo de la siembra directa, ¿no? Pero es que es ilógico, ¿no? Repartirnos migajas con ellos, ¿no? Celsa, ¿tú qué opinas en eso? Bueno, gracias María Jesús. Antes de entrar en ecosquemas, porque has expuesto muy claramente lo que es un ejemplo de subsidios perversos, cómo en algunas zonas de España se potencia el viñedo en regadío, sobreexplotando acuíferos y poniendo en riesgo el abastecimiento a población. Yo, que mi familia es del Alto Guadiana, lo conozco muy bien. Y luego tienes que pagar poda en verde, destilaciones de crisis y hundes al secano. Ese es el problema que tenemos ahora mismo en La Mancha. Además, al mecanizar la recolección se pierde la mano de obra, etc. Entonces, has expuesto claramente del libro un ejemplo de... Creo que eres de las pocas personas que he escuchado de la administración reconocer cómo determinadas políticas mal orientadas además tienen impactos no solo en el propio territorio, sino en una comunidad autónoma más allá que tiene otra línea claramente diferenciada de apuesta por la calidad. Y sobre los ecoesquemas y la producción ecológica, yo lo que creo es que la producción ecológica tiene que encontrar su tratamiento en el primer pilar, porque ahora recibe el greening, son verdes per se. Entonces, si no le damos un tratamiento vía ecoesquemas, ese dinero lo está perdiendo. Y si encima no va a haber una redistribución justa del pago básico, pues al final vamos a perder un potencial de apoyar lo que nuestra idea era, o apoyas un mantenimiento con presupuesto suficiente de la agricultura ecológica y la transformación vía Pilar 2, con otros mecanismos que hemos hablado aquí de consumo, distribución, etcétera, o al final perdemos lo que ahora tenemos en el greening para la agricultura ecológica verde per se. A lo mejor que se haga verde por ser determinados ecoesquemas, el de rotación, que son prácticas que se hacen en la agricultura ecológica, pero es muy complicado encontrarle un lugar. Y lo que a mí, desde luego, sí que me gustaría es que la agricultura ecológica tuviese cierta... Y ojo, entendiendo el marco competencial de las comunidades autónomas, respetándola y las diferencias entre un olivar en La Rioja y uno en Andalucía. Lo que no tiene sentido es que ahora mismo, dependiendo del interés de una comunidad autónoma, una le pague un olivar 150 euros por hectárea por estar en ecológico y otra le pague 900. Y estamos hablando de comunidades autónomas limítrofes, el mismo olivar. Entonces hay que darle cierta homogeneidad de, bueno, los olivares en España en ecológica, que la prima varía entre 550 y 750, porque se justifica por lucro cesante, como bien sabéis. Pero esas disparidades que hay ahora mismo crean incluso una distorsión de mercado interno. Por no hablar de que luego llegue Italia y diga... Yo creo, Celsa, que realmente esto va a ser así porque las intervenciones regionales vamos a tener como una especie de ficha principal que va a colgar del plan estratégico, donde va a haber unos márgenes y dentro de esos márgenes es donde nosotros vamos a poder jugar, por decir así. Entonces supongo que no va a ser tanto. Y por aclarar lo que decía Concha, que se alegraba, yo no he hablado del doble del importe en cada una. He dicho el doble del presupuesto en la medida de agricultura ecológica. Claro, yo lo he entendido así. Vale. No quiero decir que si ahora se está pagando 400 vayamos a pagar 800 por hectárea, no. Tener a disposición el doble de presupuesto para agricultura ecológica. Pero los márgenes, yo, Celsa, entiendo en los avances que estamos teniendo, que de todas formas, en las fichas de agroambientales, la de ecológico, hemos podido trabajar, porque hasta que no estén definidos los ecosquemas, realmente es que no nos podemos meter a trabajar ahí porque no sabemos todavía dónde nos... Ahora
quiero decir, en el encaje ese fino, no sabemos dónde nos Sí, sí. tenemos que poner, entonces realmente sí que lo que sí que sabemos es que va a haber como un cuerpo general y dentro de ese cuerpo general, en todo lo que son medidas, intervenciones regionales, va a haber una horquilla. Y ya en la horquilla cada comunidad autónoma podrá, justificando por qué es esa diferencia y por qué tú puedes tener puedes pagar ese lucro cesante y esos bienes que está aportando el agricultor, sobre todo en el tema de agroambientales, estar ahí. Pero sí que también hay que pensar que es un documento único. Antes había 17 PDR, ahora va a haber un único plan estratégico y todo lo que vaya también en el plan estratégico tiene que guardar coherencia, tanto primer pilar como segundo pilar. Entonces, va a haber 17 anexos de la parte de intervenciones regionales, pero no podemos pensar que van a ser 17 PDR. O sea, tenemos que cambiarnos todos, porque ahí es donde tenías tú el margen de defender un poco pues, lo que tú querías como territorio, ¿no? Entonces, lo que tenemos que estar es que en el menú nos sintamos incluidos y luego a partir ya de ahí desarrollar, pero el menú va a ser para todos y va a haber una horquilla. O sea, alguien no puede pagar 40.000, independientemente de esto es un ejemplo que el reglamento no lo permite, pero bueno, imagínate, 40.000 euros por una incorporación de un joven, y a su vez, y en la comunidad autónoma de al lado, pues porque tienen 27 jóvenes y quieren subir a 60 o a 100, a un mismo joven por incorporación se le pagan 120.000. Entonces, bueno, sí que va a haber esos rangos. Yo espero esa coherencia, ojalá la haya, pero otro tema o sea, al final si queremos alcanzar un 25% de superficie agraria útil bajo producción ecológica, se tiene que alcanzar solidariamente. Tampoco se puede esperar que las comunidades que son pioneras, por ejemplo, Jesús ha dicho una cosa muy importante, que es reacoplar la agricultura y la ganadería. Por muchos motivos, pero uno es el cierre de ciclos, necesitamos meter pastos en producción ecológica, entonces no se puede esperar que las que han sido pioneras han tirado del carro, ahora lo sigan haciendo y que al final haya comunidades autónomas que se nieguen en banda a apoyar la producción ecológica, alguna hay, y que sean las demás las que hagáis la apuesta y al final el 25% de las AUS se consiga entre 10 y otras 7 lo hayan dejado un poco ahí de y yo me gasto el dinero en lo mismo de siempre. Eso no tiene sentido, no tiene sentido, es que si no trabajamos solidariamente... Totalmente de acuerdo. Y, o sea, vosotros o sea, lo que os estoy diciendo, que nosotros, por ejemplo, para lo que es el reparto de las ayudas de la PAC, me da igual primer pilar, segundo pilar, estamos sobre el 0,80. O sea, que realmente que La Rioja cumpla con ese 25% no sobre lo que tenemos frente al resto de España como país, ni va a servir para cumplir ni para no cumplir. Pero yo también estoy de acuerdo que tiene que haber una responsabilidad solidaria y cada una de las comunidades autónomas tiene que intentar llegar a lo que se le está pidiendo. Igual que cada agricultor tiene que intentar llegar pues, con el tema de reducción de fitosanitarios, con el tema, o sea, con cada una de las cosas que tenemos que ir a cumplir, las comunidades autónomas, vamos, yo desde luego tengo claro que nosotros pues, tenemos los números que tenemos y desde luego de nosotros no va a depender el cumplimiento como país. Eso lo tengo clarísimo. Pero bueno, yo creo que la responsabilidad nuestra es que nosotros debemos cumplir por la parte que nos toca y contribuir al cumplimiento de esos objetivos de forma general. Disculpadme por ir concluyendo, voy a permitir una última intervención de Pilar Galindo, que también creo que ha levantado la mano y que creo que también puede aportar mucho, ¿no? sobre todo lo que estamos hablando. Pilar, ¿estás ahí? Estoy. Bienvenida. Espera, que pongo cámara para que me veáis la cara y no esconderme. Bueno, por decir algo diferente, porque todo lo que habéis dicho tiene muchísima riqueza, hay una cosa que nos está costando mucho que se visibilice y es la importancia en el tema del diferencial de nutrición y de calidad de la alimentación ecológica sobre la convencional. Quiero apoyarme en el trabajo magnífico de Dolores Raigón, el libro manual de nutrición ecológica. He resumido ahí un parrafito que os lo he puesto porque realmente cuando hacen esos estudios comparativos tan monstruosos diciendo que vamos a perder que no veas y que hay que seguir intensificando, bueno, pues resulta que la producción ecológica en todos los estudios comparativos que aporta Lola en su libro, resulta que tiene más materia seca, por lo tanto más hidratos de carbono y más calorías, tiene más minerales, tiene más vitaminas y tiene más sustancias químicas, con lo cual estamos hablando de un alimento que necesitas comer menos y te alimenta más.
Eso sin contar, que también hay que contarlo, que no te mete tóxicos. Entonces, desde el punto de vista de una mirada de salud, que están hablando, además que la estrategia europea está hablando, el plan de promoción de la agricultura ecológica europea se anuda por primera vez a la lucha contra el cáncer. Entonces, ahí hay un diferencial que tenemos que aprovechar y potenciar. Esa era una cosa que quería decir. Y luego la otra, bueno, pues como siempre, nos cuesta mucho ver que estamos peleando para ver si la agricultura ecológica tiene el lugar que se merece, cuando deberíamos de estar aprovechando la jugada maestra de tener una estrategia de biodiversidad, una estrategia de la granja a la mesa y además este plan europeo para impulsar y para poner todo el viento en las velas, y el plan de recuperación, para que nuestra estrategia incluso de política agraria común y de cambio climático fuera en esa dirección. Lo que estamos viendo es todo lo contrario. Y a mí me gustaría señalar una preocupación que tengo, y es, incluso en el plan estratégico europeo se está hablando de fomentar los comedores escolares, se está hablando de fomentar la restauración colectiva, residencias, etcétera, pero cuando ves en el objetivo 2 cómo promover la acción 2, cómo promover la promoción de la alimentación ecológica, estamos hablando de oportunidades para la exportación, mercados de terceros países, etcétera. Es decir, no estamos apostando por fomentar ese comercio de proximidad, ese comercio responsable, ese comercio que tire de los pequeños productores para que nos ayude a que se visibilice esa cercanía que estamos hablando desde el punto de vista agroecológico. Es decir, tendríamos que estar buscando, y ahí yo pido a las comunidades autónomas, ya sé que solo tengo una delante, pero me gustaría que hubiera más, que se estrujen el magín para que veamos cuál es la manera de poder ayudar, porque ahora mismo todo el comercio está sufriendo muchísimo con la crisis, pero es que el pequeño comercio está más, y además es el que ha estado apoyando a los agricultores desde siempre, eso sin contar cuando somos asociaciones de consumidores, etcétera. Entonces, ahí tiene que haber una forma de acercar el tema de impuestos, de bajar la fiscalidad, o sea, eso hay que presionar obviamente al gobierno de España, porque eso no es competencia de comunidades autónomas, pero tenemos que ver la fórmula para que la alimentación ecológica tenga una pista de despegue y luego que se la visibilice, o sea, que la sociedad pueda ver esas diferencias. Por eso he empezado hablando de la diferencia en nutrición, porque yo me he estado peleando incluso el año pasado en estrategias de escuelas, como el área de sanidad del ayuntamiento de turno estaba diciendo que no hay diferencia sustancial entre alimentación ecológica y convencional, y que incluso, pues hasta si me apuras, es más peligrosa. Entonces, claro, con esos discursos no vamos a ningún lado y tenemos que cambiar el paso. Así que necesitamos sumar todas las voces autorizadas para ir en una dirección en la que cambie y no sea, pues eso, la agricultura de conservación la que se lleve la pasta, cuando nos siguen envenenando. Es que tiene WhatsApp. Perdonad por el lenguaje, pero estoy muy caliente con estos temas. Muchas gracias, Pilar.